Colombianos muy atentos porque otro ministro del gobierno del presidente Gustavo Petro denunció haber sido chuzado por Pegasus. Recordemos que el presidente Petro denunció que este software había sido adquirido bajo el gobierno de Iván Duque, comprado por más de 11 millones de dólares. Dice lo siguiente: ministro de Justicia Andrés Idarraga denunció que su teléfono estaba interceptado ilegalmente con Pegasus. El ministro de Justicia Andrés Idarraga aseguró tener pruebas forenses de que su teléfono fue interceptado con el software espía Pegasus. La información apunta a seguimiento ordenado desde las estructuras del propio Estado, en medio de intervenciones sensibles por corrupción militar. El reporte Coronel habló con el funcionario. Y es que el ministro se pronunció y puso una denuncia públicamente en contra de cómo han utilizado algunas personas infiltradas en las fuerzas militares para utilizar este software de espionaje en contra de él. Recordemos que el ministro de Interior, Armando Benedetti, también fue chuzado por este software. Y dice lo siguiente, trinado por Andrés Idarraga en su cuenta de X. Un informe forense confirma que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado, del Ejército, para perseguir a quienes adelantan investigaciones por corrupción. Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venían recibiendo sobre diversos casos de corrupción de todo nivel y tipo, al interior de las fuerzas militares. Entre agosto y noviembre del 2025 trajeron información privada de mi celular, 2.3 gigas, incluyendo denuncias de corrupción, y mis fuentes se registraron más de 8.700 infiltraciones y teléfono, al menos en 124 ocasiones activaron ilegalmente la cámara y el micrófono. El caso ya está en la Fiscalía y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH. La democracia no se defiende con espionaje. Defiende con verdad, justicia y garantía para los denunciantes de corrupción. Y es que en base a esto el ministro de Interior, Armando Benedetti, también se pronunció de acuerdo a cómo a él también lo chuzaron pues hace unos pocos meses. También chuzaron al ministro de Interior, cómo están agarrando este software de espionaje en contra de los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro para poder acceder a su información. Y dice lo siguiente Armando Benedetti: mi solidaridad con Alex Darraga y su familia tras ser objeto de mentes perversas que instalaron Pegasus en su teléfono. Sé de la rabia y a la impotencia que produce ser objeto de esta bajeza. Yo solo tengo sospechas de quién me la tienen aún puesta en mi celular. Qué cobardes y miserables son estas personas. J. Sánchez Cristo. Y es que recordemos, el presidente Gustavo Petro habría denunciado que en el gobierno de Iván Duque habrían adquirido este software de espionaje llamado Pegasus, software que fue utilizado en su contra pues cuando el presidente Petro estaba en su campaña. El mismo software que utilizaron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez para chuzar a la oposición en aquel entonces del señor. Y dice lo siguiente: presidente de Colombia ordena investigación sobre compra de software espía israelí Pegasus. Gustavo Petro acusa al gobierno de su antecesor de haber comprado software. Esto fue en el gobierno de Iván Duque. En aquel entonces el presidente Gustavo Petro pues acusó que este software fue adquirido bajo su gobierno, comprado por más de 11 millones de dólares. El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó una investigación sobre la compra del software espía israelí Pegasus por parte del gobierno dirigido a su predecesor Iván Duque. Petro dijo en un mensaje televisado la noche del miércoles que la información llegó a su conocimiento en agosto y denunció que hubo actividad de espionaje en su contra durante la campaña presidencial. Pues esto fue utilizado también en contra del presidente Petro, este virus que accede a todos los celulares. En julio y agosto del 2021, antes de la campaña, un banco israelí reportó una actividad inusual, 5.5 millones de dólares en efectivo en una cuenta de una empresa. Este pago estaba relacionado con un acuerdo de 11 millones de dólares firmado entre NSO Grupo y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, DIPOL,
para la compra de Pegasus, declaró. Eso fue lo que dijo en aquel entonces el presidente Gustavo Petro. Y aquí tenemos algunas imágenes y un video donde el presidente Petro denunció que este virus fue adquirido, este software fue adquirido bajo el gobierno del expresidente Iván Duque, pues por las compras de 11 millones de dólares. Y esto fue lo que dijo. En julio-agosto del 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de USD, es decir, dólares, $5.500.000 en efectivo en la cuenta de la empresa, es decir, en Israel. El pago estaba relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia. Mejor dicho, la DIPOL, personas infiltradas en el gobierno para hacer espionaje en contra del presidente Petro y de sus ministros. Esos son personas que están infiltradas en las fuerzas militares, que utilizan este software para acceder a la información del gobierno del presidente Petro. Se llama DIPOL. Para la compra de Pegasus, la DIPOL compró en efectivo por 11 millones de dólares a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, y lo hizo la DIPOL. El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel, el 27 de junio del 2021. Ahora la pregunta es, ¿quiénes están utilizando este software de espionaje en contra del gobierno? ¿Con qué fin y para acceder a qué tipo de información? Estos son personas que ya lo utilizaron anteriormente, pues bajo algunos gobiernos. Porque recordemos que es muy ilógico que el mismo gobierno se encargue de espionaje, de espiar a las personas de su gobierno. Eso es como si alguien estuviera detrás de eso o estuviera dando algún tipo de orden a las fuerzas militares, personas infiltradas, para que hagan espionaje en contra del presidente Petro y todos sus ministros. Declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio del 2021. Según el reporte de actividad inusual, se esperaba que el resto de los ingresos, otros $5.500.000, se transfirieran en septiembre-octubre del 2021. La fecha antes mencionada se correlaciona con un informe de transacciones de divisas, es decir, se acabó de pagar, presentado el 22 de septiembre del 2021 respecto a un segundo depósito en efectivo por $5.500.000. Muy grave quién debe estar utilizando esto en las fuerzas militares, con el fin de acceder a la información de las personas que están cerca del gobierno del presidente Gustavo Petro, personas infiltradas. Esto debe tomar cartas en el asunto del presidente Gustavo Petro y darse de cuenta quiénes son las personas que están infiltradas en su gobierno. Personas sin escrúpulos, buscando la forma y de cómo acceder a la información para ver qué encuentran en contra del gobierno. Personas que utilizaron esto en gobiernos anteriores en contra de sus opositores. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.